La astronomía, es decir, el estudio de los astros, es seguramente la ciencia más antigua. Su objetivo es la descripción de todos los cuerpos celestes, el análisis de su composición, de las relaciones establecidas entre sí y de su evolución en el tiempo. En el siglo XX, la ciencia astronómica ha experimentado un avance de tal magnitud que hoy ya no se puede concebir el universo como ese lugar apacible e inmutable que era para los antepasados. Gracias a los avances de la física se han construido modelos para explicar el comportamiento del universo y se sabe que en su seno existen lejanos y extraños objetos que emiten enormes cantidades de energía. La astronomía es una ciencia que se basa principalmente en la observación desde la Tierra. Historia de la astronomía. No sería muy aventurado afirmar que el estudio del firmamento se inició en la Edad de Piedra. La orientación de ciertos monumentos megalíticos, por ejemplo el alineamiento de los dólmenes en Inglaterra, avala la tesis de que tenían como objetivo la observación y el registro de los eclipses. Fue en China donde alrededor del 5000 a.C. se empezó a desarrollar una actividad astronómica más o menos organizada. Los chinos elaboraron un calendario de 365 días, crearon relojes de sol, construyeron edificios exclusivamente dedicados a observar el firmamento y sus astrónomos distinguieron entre estrellas fijas, estrellas móviles o planetas y estrellas invitadas, cometas, novas y supernovas. En Occidente, dos civilizaciones impulsaron la ciencia astronómica, los caldeos y los egipcios. Los primeros establecieron con bastante exactitud la posición de estrellas y planetas, y además de bautizar estrellas y constelaciones, observar eclipses y determinar la altura del Sol sobre el horizonte, los egipcios desarrollaron una astronomía con una finalidad eminentemente práctica: poder predecir las inundaciones periódicas del Nilo. Así, elaboraron un calendario anual basado en los movimientos de la estrella Sirio. Las pirámides también presentan interesantes ordenaciones astronómicas. Entre los años 700 y 200 a.C., los griegos propusieron los cimientos de la astronomía moderna. Tales de Mileto en el 640 a.C. propugnó la convexidad del universo. Pitágoras, en el 583 a.C., dedujo que el Sol era un cuerpo esférico y afirmó que los planetas y cometas giraban alrededor de él. Entre los científicos de la Escuela de Alejandría en el 331 a.C. destacaron Eratóstenes, quien mediante el sencillo procedimiento de colocar unos palos verticales en Alejandría y observar que ambos proyectaban sombras hacia el mediodía del 21 de junio, sabiendo de antemano que otro palo colocado en la lejana ciudad de Siena no proyectaba a la misma hora ninguna sombra, comprendió que la superficie de la Tierra era curva. Aristarco de Samos, que estableció las medidas de los diámetros aparentes de la Luna y el Sol, y, sobre todo, Hiparco de Nicea, que fue capaz de determinar el periodo de revolución de la Luna. Ordenó el mapa de las constelaciones y realizó estimaciones acerca del brillo de las estrellas. En el año 142 de la era cristiana, Claudio Ptolomeo publicó su Sintaxis Mathematica, que durante mucho tiempo fue considerada como la obra cumbre de la astronomía matemática. Ptolomeo concibió un modelo para poder explicar los movimientos planetarios. Creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas giraban alrededor de ella. Esta hipótesis geocéntrica, avalada por los grandes filósofos y eruditos de los primeros siglos de la era cristiana, se mantuvo vigente durante casi un milenio. En 1543, el clérigo polaco Nicolás Copérnico publicó su obra Máxima, en la que expuso una hipótesis totalmente diferente de la de Ptolomeo para explicar el aparente movimiento de los planetas. En ella afirmó que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. Comenzaba así un enfrentamiento histórico entre las dos concepciones del cosmos, centrado en la Tierra o centrado en el Sol, que se prolongaría hasta el siglo XVII. Johannes Kepler, nacido en Alemania en 1571, se basó en las observaciones de Brahe para establecer las tres leyes básicas que rigen el movimiento planetario. Su primera ley: todos los planetas se mueven describiendo una órbita elíptica y el Sol se halla en uno de los focos de la elipse. Fue enunciada cuando descubrió que Marte no giraba alrededor del Sol circularmente, sino siguiendo una elipse. La segunda ley de Kepler decía: el radio de la órbita barre áreas iguales en tiempos iguales. Aclara que un planeta se mueve con mayor rapidez cuanto más próximo se encuentre del Sol, el perihelio, y más lentamente si se encuentra en un punto alejado del mismo, el afelio. Su tercera ley afirma que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas, o lo que es lo mismo, los tiempos necesarios para completar una órbita,
son proporcionales a los cubos de sus distancias medias con respecto al Sol. Esta última ley tiene gran importancia, ya que propone que las leyes físicas válidas en la Tierra tienen también las leyes físicas que gobiernan los cielos y permiten determinar las dimensiones del sistema solar cuando se conoce su escala. Galileo Galilei fue el primer astrónomo que hizo un sistema matemático del telescopio. Descubrió así manchas en el Sol y la rotación solar, los 4 satélites más importantes de Júpiter, la naturaleza de la Vía Láctea, los cráteres y montañas de la Luna. El camino abierto por Johannes Kepler culminó en la obra de Isaac Newton. Nacido en 1642, Newton ha sido tal vez el mayor genio científico que jamás haya existido. Descubrió la ley de la inercia, es decir, la tendencia de un objeto en movimiento a continuar desplazándose en línea recta, a no ser que sufra la influencia de algo que lo desvíe de su camino. Basándose en este principio, supuso que si la Luna, por ejemplo, no salía disparada en línea recta era porque otra fuerza le empujaba en dirección a la Tierra, estableciendo así la existencia de una interacción que llamó gravedad. La ley de la gravedad, según la cual la fuerza disminuye inversamente al cuadrado de la distancia, es válida en cualquier punto del universo. En la actualidad se ha empezado a responder algunas de las grandes preguntas que plantea la astronomía. Los límites del universo se ampliaron al descubrirse las galaxias externas y se ha podido medir su distancia. Con la radioactividad se desveló por fin el misterio del brillo de las estrellas. Ramas de la astronomía. Las diferentes ramas de la astronomía se diferencian sobre todo en función de los distintos tipos de cuerpos o objetos celestes observados. Así, cabe distinguir entre la astronomía planetaria, que estudia los planetas y el sistema solar en general, y la astrofísica estelar, que se ocupa de las estrellas y de la materia interestelar, así como también de la astrofísica galáctica, que centra su estudio en la dinámica, formación, estructura y clasificación de las galaxias. También tenemos a la cosmología, que estudia el universo como un todo y las estructuras celestes a gran escala. En ocasiones, la longitud de onda de la radiación utilizada para observar los objetos celestes da también nombre a algunas ramas de la astronomía, aunque no siempre sucede así. Entre las principales longitudes de onda empleadas en los estudios astronómicos se encuentran las de radio, muy poco energéticas y utilizadas para estudiar las estrellas de neutrones, las supernovas, las galaxias activas y la dinámica de las galaxias. Las infrarrojas, más energéticas que las anteriores, pero menos que la luz visible, se aplican sobre todo al estudio del medio interestelar. Las de la luz visible, utilizadas para estudiar diversos aspectos de las galaxias y las estrellas. Las ultravioleta, más energéticas que las de la luz visible, se usan para observar estrellas masivas, galaxias activas con formación estelar, supernovas, etc. Y los rayos X, una radiación muy energética con la que se trata de observar estrellas de neutrones y agujeros negros. Los rayos gamma, la radiación con energía más alta. En este rango se observan fenómenos muy energéticos que se producen en el universo, muchos de los cuales son aún de origen desconocido. Si te gustó el video puedes suscribirte, puedes dejarme un like o puedes dejar un comentario con tu valiosa opinión que con gusto la leeré.